Continuamos en Unidiversidad Noticias, tal como lo decíamos en los títulos al comienzo, tuvimos la visita de periodistas de chequeado.com en la Universidad Nacional de Cuyo, básicamente en búsqueda de proyectos para buscar transparencia a través del periodismo de datos y con los datos en sí, buscar transparencia en instituciones y en organismos de control. Todo esto se dio en el marco de la universidad y el representante local de chequeado.com es Federico Manrique, que está aquí con nosotros. Fede, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Hackathon se llamó. Y se buscaron proyectos que van a ser financiados por la ONU, ¿no? Es así. Chequeado es una organización nacional que está trabajando con financiamiento de Naciones Unidas en periodismo de datos y en investigaciones en 5 provincias de la Argentina. Una de esas provincias es Mendoza. Bien. Y está trabajando con dinámicas particulares en cada provincia. Bien. En el caso de Mendoza, estamos trabajando sobre el funcionamiento de los organismos de control que prevé la Constitución de Mendoza, que son 3, la Contaduría General de la Provincia, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Y estamos trabajando sobre cuál es su funcionamiento. Y comprender su funcionamiento implica entender quiénes son los que los dirigen a estos organismos, cómo llegaron a ese cargo y cuál es la información o lo que produce para la sociedad. Y estamos trabajando sobre los fallos, las resoluciones y las decisiones que toman. La realización del hackathon fue hoy, durante todo el día estuvimos trabajando en la universidad, porque el proyecto implica una fuerte participación ciudadana. Y el hackathon es justamente eso, es abrir una investigación de periodismo de datos para la comunidad, para todos los que quisieran participar. De hecho, estuvo abierta durante todo el día de hoy y todos trabajamos en buscar información, trabajamos en bases de datos abiertas y trabajando en forma simultánea, todo online, y haciéndolo durante todo el día de hoy. Y en realidad es parte de este proceso que se va a continuar durante todo el año con el objetivo de llegar a un resultado de la investigación sobre fines de año que se va a publicar tanto a nivel local como a nivel nacional dentro de la plataforma de chequeado. ¿Hay buena disponibilidad de datos públicos de estos organismos en la provincia de Mendoza? Eso es un poco el desafío y no. En realidad hay información, pero está dispersa, está muy poco sistematizada, tiene un lenguaje muy técnico y de muy difícil acceso. De hecho, gran parte del trabajo previo para llegar al hackathon de hoy fue tratar de construir una ruta de cómo conseguir información, ¿sí? Claro. Dónde poder conseguirla, cuáles son las bases de datos disponibles y tratar de entender ese funcionamiento. Y es una cuenta pendiente, es un poco lo que va y está trabajando la idea de la investigación, es eso, empezar a generar instrumentos para transparentar el funcionamiento de estos organismos, hacerlos más cercanos y abiertos a la sociedad y a los ciudadanos comunes, que son un poco los que exigen mayor transparencia y le piden cuentas a los organismos que tienen la responsabilidad constitucional de controlar a los organismos de gobierno. Me pongo un poco en el lugar del oyente o del televidente que está viendo. Se ha generado, bueno, el periodismo de datos. Ya se habla como de un concepto dentro del periodismo. Alguien se puede preguntar, bueno, pero en realidad todo periodismo debería manejar datos chequeados como para volcar en cada una de las notas. ¿Podrías definir más o menos qué es el periodismo de datos, cómo nace y qué características tiene? Tenés razón. No, el periodismo de datos no es nuevo, claro, pero sí se ha vuelto una necesidad. Y cuando uno trabaja sobre periodismo de datos, esto lleva consigo el análisis de qué valoración tenés del dato y sobre todo cómo le mostrás a la gente que lo que vos estás diciendo está sustentado en información y esa información es transparente y de acceso público, ¿sí? Un poco eso es lo que está garantizado o ese es el fin del periodismo de datos, que vos puedas mostrarle a la gente de dónde sacaste la información, cómo la sacaste y que esa información está de libre disponibilidad, ¿sí? Después está todo el trabajo de cómo procesás y cómo armás esa información, pero básicamente, y de hecho un poco es lo que el desafío es trabajar sobre investigaciones que te permitan acceder a estos datos y que estos datos mostrar de dónde los sacaste y que sean de fuentes abiertas y chequeables, básicamente. ¿Qué marco normativo tenemos los periodistas para ejercer el periodismo de datos? Por ejemplo, podría nombrar la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? ¿Qué otras leyes o normativas nos amparan como periodistas y de alguna manera somos la voz de la gente que nos va a leer o nos va a escuchar? Bueno, justamente en Mendoza no hay una ley
de libre acceso a la información pública. Y ese es un gran debate que se está dando en Mendoza. Hay muchas ONGs e instituciones que trabajan en temáticas de transparencia y acceso a la información que están justamente desde hace al menos 2 años trabajando intensamente en tener una ley que nos permita y nos dé garantías a nosotros como ciudadanos que nos van a dar la información cuando las pedimos, en tiempo y en forma. Claro. Y eso no está en Mendoza. Y para poder también, una vez que tengamos la ley, supongamos que hoy teniendo la ley, también necesitamos organismos de control que hagan cumplir esa ley. Porque hoy la ley puede ser algún papel muerto si no tenemos un organismo que nos defienda cuando el funcionario al que le estamos pidiendo información no quiere contestar o lo hace en un plazo que nos supera en lo que nosotros necesitamos. Entonces, hay que empezar a trabajar tanto en el fortalecimiento institucional de los organismos de control, que son los que nos dan garantías como ciudadanos, y también en el marco normativo. Tenemos que tener una ley de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque primero es una garantía institucional. Y segundo, esta información tiene que estar trabajada y presentada de forma amena. Hoy hay información. El problema es que es muy difícil acceso y muy difícil comprensión. Entonces, claro, la mayoría de las personas les cuesta acceder y no tienen el tiempo suficiente como para poder procesar tanta información. Claro. ¿Vos crees que la situación que se dio con los Panama Papers ha influido en que la sociedad valore más la importancia del acceso a este tipo de información, el acceso público que tengamos y sobre todo la posibilidad de poder consultarlo por parte de cualquiera? Una de las cosas que llamaba la atención por parte de los Panama Papers era la posibilidad de entrar a esa plataforma y cualquiera poder buscar un apellido y ver qué resultados arrojaba. ¿Crees que esto ha influido en que la gente tenga más interés por lo que es el periodismo de datos? Creo que el periodismo hay un debate muy fuerte sobre, más allá de la objetividad o no, que es un debate creo que superado, hoy el periodismo tiene que ser creíble. ¿Y de qué forma hacemos que el periodismo sea creíble? Y estas herramientas ayudan a la credibilidad, porque independientemente de lo que yo opine o diga, está el dato detrás que sustenta esta crónica. El Panama Paper lo que hace es, por primera vez nos permitió a todos ver una investigación a escala global, sí, ver a mucha gente trabajando sobre una misma base de datos y generando construcciones, generando noticias, independiente de cada país. Claro. Todos tomaron una misma base de datos y empezaron a armar crónicas que sacudieron el poder, sacudieron el sector privado en distintas latitudes del mundo. Y eso es una construcción que se puede hacer hoy a partir de las nuevas tecnologías. Creo que todos estamos produciendo datos todo el tiempo, claro, y estamos consumiendo información todo el tiempo. Las nuevas tecnologías nos permiten eso y a la vez nos hacen demandar mucho más información. Hoy, por ejemplo, surgió del trabajo de hoy, los cargos que están ocupados, por ejemplo, de la década del 80, hay muy poca información, diferente a la información que hoy tenemos de los funcionarios que están en el cargo, por ejemplo, desde hace 3 o 4 años. Claro. Estamos generando información y cada vez como ciudadanos exigimos más información. Y esto tiene que abrir al poder y sobre todo a los organismos de control para que empiecen a generar y abrir esta información. Hay un concepto, cuando por ahí preparábamos la entrevista, que es la búsqueda o el objetivo que tiene Chequeado de la calidad en el discurso. Calculo que es la calidad en el discurso político de los funcionarios. De alguna manera, este es el objetivo principal, digamos, tratar o presionar por ahí a los funcionarios a que realmente digan la verdad y que esté sustentado en datos. Es consecuencia de lo que ha pasado en el país en los últimos años, a la luz de peleas del gobierno con grupos de medios, lo que ha ocurrido con los organismos estadísticos, lo que ha pasado con el INDEC. Todavía hoy estamos discutiendo cuál es el número real de pobres, cuál es la inflación real que tenemos, y eso a la hora de tomar decisiones a todo nivel, tanto desde los que toman decisiones económicas a los que toman decisiones en políticas públicas, es una falencia, porque hoy no hay herramientas para poder tomar decisiones concretas y reales. Y un poco el origen de Chequeado, que es la plataforma online de una fundación, que es la Fundación para la Verificación del Discurso Público, apunta a eso, a cómo mejoramos el discurso público, tanto del funcionario de gobierno como de actores sociales, incluso de los medios, porque también Chequeado avanza sobre el discurso que hacen los medios, la construcción que hacen los medios, para ver cuánto de verdad tienen, qué manejo de información real y chequeable tienen para mejorar el discurso entre todos.
Está para hablar muchísimo del tema, está sí. buenísimo. Una última pregunta sobre el hackathon. ¿Qué plazos se han planteado? ¿Cómo es el trabajo? ¿Son de todas las personas que hoy fueron, todos trabajan en conjunto? ¿Se han armado distintos subgrupos dentro de eso? Por ejemplo, sobre cada uno de los organismos de control, más o menos el funcionamiento y sobre todo los plazos de publicación de algunos de los datos. El proyecto, una de las condiciones que pone Naciones Unidas para financiar este tipo de proyectos y esta investigación es que tenga participación ciudadana. Hoy garantizamos la participación ciudadana dentro de la elaboración de la investigación y dentro de la recolección de datos, ¿sí? Ahora el trabajo va a seguir hasta fin de año, hay fecha estimativa para generar un resultado de esta investigación. La idea es, más allá de la investigación que se haga para chequeado, van a ponerse a disponibilidad pública y abierta 2 bases de datos. Entonces, a partir de ahora, y como resultado de esta investigación, van a ver toda una base de datos de 23 cargos de los directivos de los organismos de control de Mendoza que van a estar abiertas para cualquier ciudadano que quiera conocer cuál es la trayectoria política o de funcionario público de cada uno de los miembros del organismo, va a estar abierta y al público, y también va a estar abierta una base de datos sobre cuál es el trabajo y cuál es lo que generan estos organismos para la sociedad. Tanto fallos, resoluciones, van a estar todo abiertas. Eso va a estar abierto y toda la investigación va a estar abierta también para todo el que quiera usarlo. Federico, gracias por venir. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa nosotros, ya venimos.